Comenzamos con distribuidora de gas cuyana, DGQ2. Bueno, esta distribuidora de gas cuyana es parte de Ecogas, que hace 20 años están trabajando en Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca. Esto abarca mucho más que distribuidora de gas cuyana, ya que es gas de centro y gas cuyana. Gas cuyana solamente tiene la parte de, ¿cómo se dice?, de Mendoza, San Luis y San Juan, o sea, esta parte marcada en verde. Algo para dar comienzo es las tarifas de gas, que si bien tenían a partir del 2 de junio cierto valor de cargo fijo, sea para lo que es R, que es residencial, P1, P2, que son oficinas y pymes o lo que sea. Ha tenido a partir de un decreto el 25 desde el 5 de agosto un descenso de 30%. Acá si ven el cargo fijo 173, perdón, y el 2 depende, acá está, 242 el 2 de junio. No, 242 el 2 de junio y 347 el 2 de junio, 173 el 5 de agosto. Acá me hago un quilombo con las medidas. Bueno, creo que está para todo Mendoza y parte de San Juan. Algo para que sea más didáctico. Donde, primero, bueno, acá hay un documento donde hace que estas tarifas se modifican semestralmente. Bueno, ya no cuenta más y es mediante acuerdos con Enargas y de cuándo van a tomar. Dice tarifa vigente anterior, se le aplica al segundo mes anterior al inicio. Bueno, acá hay una fórmula un tanto compleja para el cálculo, que ya uno no se utiliza más, pero es mucho más razonable y coherente en el aumento de las tarifas de gas que Ecogas transmitió. Pero bueno, ¿cómo está compuesto el componente de la tarifa? Bueno, precio del gas en punto de ingreso del transporte, es decir, agarrarlo del pozo y antes de transportarlo, eso tiene un precio que es la extracción en sí. Diferencias diarias acumuladas son el concepto que se adiciona o resta el precio del gas desde el pozo a los fines que el pasaje sea completo, con la exacta incidencia del precio de gas comprado. Por tal fin, la distribuidora lleva una contabilidad separada entre el precio promedio real que surge de lo comprado de cada productor y por cuenca y el valor de pozo reconocido en las tarifas. Entonces hace que las diferencias se acumulen mensualmente, se ajusten mediante una tasa de interés y luego se suman con su signo. Sea de este promedio, sea mayor o menor en cuanto a esa diferencia con respecto al gas comprado, ¿no? El gas retenido, parte del gas se inyecta en el sistema de gasoductos que se consume como combustible en los compresores que intervienen en el transporte de los yacimientos. Dicho consumo, que corresponde a un valor porcentual por gasoducto y por distribuidora, se integra en las tarifas, como esto. Y la tarifa de transporte es la que, en este caso, es el transporte de gas, que lo hace transportadora de gas del norte y ese transporte, ¿no? Los componentes de transporte incluidos en la tarifa para categoría de usuarios se determina a partir del cociente entre la tarifa mix de transporte correspondiente de la distribuidora y el factor de carga asignada en esta categoría del usuario, es decir, transporte, distribuidora, usuario. Y la categoría del usuario R1, R2, R3 y todo eso. Y la tarifa de distribución, que es la que cobra Ecogas directamente, impuestos, tasas y cargos, etc. Bien, vamos a ver los números de esta empresa. El acumulado del 2021 tiene un saldo negativo de 1.340,2 millones. En el segundo trimestre particular dio 771,5 millones de pesos negativos también. Por impuestos a las ganancias se imputaron un negativo de 951,4 millones. Esto es por la ley que es omnipresente en todos los balances que estoy resumiendo. El 2020 acumulaba 220,3 millones y puntualizando el segundo trimestre del 2020 a un déficit
está mal esto, perdón, después lo corrijo, ahora lo veo en el resultado. Bien. Los 3 meses son menos 346,608, 1340,175, 771. Lo de impuesto a la ganancia se cobra acá, por una pérdida obviamente se recibe una compensación, ya que uno está perdiendo y tiene que descontar el impuesto a la ganancia. No, acá suman. Acá hay un quilombo con los impuestos a la ganancia que tienen litigados por el hecho de, bueno, como dicen, confiscatorio, ¿no? O sea, que no corresponde a los valores nominales. Bueno, voy directamente a la página 18. Bueno, acá está lo de los impuestos a la ganancia, cómo está distribuido. Esto en realidad se le atribuiría una tasa efectiva de impuestos que va de acá hasta acá, que sería positivo, pero por ajuste por inflación se descuentan. El año pasado se sumaba. Incluso el ajuste de impuestos diferido por diferencia de tasa gravamen hace que se tenga que imputar un negativo de 521 millones adicionales, y bueno, y otras diferencias permanentes que suman, o sea, que restan para el impuesto. Acá hablan de lo que va acumulando el impuesto diferido. Hay una alícuota que se aplica a propiedad, planta y equipo, hay en inventarios y todo eso, y hay algunas provisiones que, bueno, que se aplican y hacen que se compense e incluso sumen. Bueno, los quebrantos por lo que no se paguen. Y lo que sucede es que aumentó como 1.000 millones de pesos el impuesto, acá está, 972.405, el impuesto diferido, que es lo que se tiene que pagar al final en la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Bien. Entonces esto sigue acumulando y sigue absorbiendo toda la rentabilidad que pueda llegar a tener la sociedad. Bueno, los puntos destacados: la sociedad sigue en litigio, después vamos a leerlo, con la FIP y el PEM, el Poder Ejecutivo Nacional, lo que se refiere al artículo 93 y 194, refiriéndose a los ajustes por inflación como confiscatorios, en pos del envío de la declaración jurada de impuesto a la ganancia del 2020, llevando este expediente a la Cámara Federal de Apelación, es decir, que está congelada todavía el envío de la declaración jurada y el pago de impuesto a la ganancia el año pasado, y todavía está en litigio. Se finalizó la instalación del nuevo data center y se realizó, esto en cuestión tecnología, la migración de equipos. Además, se realizó nuevas aplicaciones móviles para infectores a partir de SAP ISU y web, que es lo que, bueno, agiliza sea el prototipo o cómo está el layout y la velocidad, ¿no? Bien, vamos a leer lo de la FIP. Lo otro es parte de la estética de la elección, de que en vez de poner que se repararon fugas de gases, puse lo de la aplicación nueva. Esto lo tengo en la página 16. Acá está lo de impuesto a la ganancia. Bueno, acá lo de abril, esto ya lo dije en el anterior mes, declaró declarativa como certeza de inconstitucionalidad contra el PEN y la FIP, solicitando la inaplicabilidad y inconstitucionalidad del primer párrafo del 93-94 correspondiente al impuesto a las ganancias. Esto lo leímos en la anterior referencia que lo busqué. Restrinjan, infierran y impidan la aplicación integral y sin diferimiento de los mecanismos de ajuste por inflación, es decir, o lo difieren, o lo restringen, o lo limitan, porque esto lo que hace que los valores nominales no se estén acordados con un valor real, ¿no? Adicionalmente, la sociedad solicitó una medida cautelar con la FIP por todo el periodo fiscal de 2020. La medida cautelar fue admitida y en 26 de mayo del 2021 apeló la resolución e hizo lugar a la misma, por lo que el tribunal concedió dicho recurso dictado el 27 de mayo, ordenando a la demanda recurrente que expresa agravios en los plazos de 5 días. El 4 de junio, AFIP evacuó el traslado conferido y el 8 de junio el tribunal
dictó decreto teniendo presente dicha presentación y corriéndonos traslado de ellos por idéntico plazo. Bueno, también esto, o sea, el expediente fue para Ecogas. En consecuencia, la sociedad contestó la intimidación, ¿no?, los agravios, lo cual, mediante decreto dictado el 22 de junio, ordenando la formación compusa y liberación. Bueno, esto es expediente que se van tirando en la cabeza uno entre AFIP y Ecogas hasta que pasó a la Cámara Alta el 1 de julio, ¿no? A través de este incidente distribuidora de gas Cuyana, demandado por la AFIP con, bueno, apelación, no sé qué significa eso. Bueno, después hablan de esto, pero ese es el litigio que se refiere justamente al pago y al envío de la declaración jurada del impuesto a la ganancia del año pasado. Los ingresos de actividades ordinarias suman 5.706,4 millones, representando una baja interanual del 29,4% por falta de actualización de las tarifas con respecto a la inflación. Los costos de ventas dan 4.705, un ahorro del 27,8% en interanual por disminuciones en los costos de compra y transporte de gas. El margen de EBITDA sobre ventas dan un 6,7, aunque el resultado operativo es negativo. El segundo trimestre era un 4,2, era menor, era mayor, era más negativo el resultado operativo. Bien, acá tenemos los ingresos y costos de ventas. Bueno, los costos está muy encima, son 1.000 millones menos que ingresos por venta, acá eran 1.500 millones menos. Sin embargo, bueno, los resultados operativos son menores por ahorro en gasto de administración y comercialización y aparte de ahorro de compras de gas que se le compra, bueno, acá a YPF. Hay un ahorro importante, aparte Ecogas está dentro del plan gas y recibe por día 70 millones de metros cúbicos y eso hace que aliviane un poco estos costos, a pesar de que todo viene, bueno, a partir de YPF, que es el que da el gas al IAPSA, que tiene parte Pampa Energía, Teppetrol y Transportadora de Gas del Norte, que hace el transporte, ¿no? Hay una baja muy importante en todo esto. Bien, las inversiones del trimestre arrojan 213,3 millones, lo proporcional es una baja del 24,5, donde se remarca que bajo el acuerdo transitorio con Enargas se prevé que no habrá inversiones obligatorias durante su vigencia, es decir, todo lo que se acordó en el acuerdo integral de hace unos años, no me acuerdo qué año, creo en 2017, que se terminó de pudrir en la época de crisis de Macri, hace que todo lo que era como un plan de inversión no se realice lo justo y necesario para que siga funcionando. El volumen de gas entregado en el periodo es de 1.716 millones de metros cúbicos, una baja del 3,3% en el comparativo, y la cantidad de clientes incrementaron anualmente un 0,53. O sea, eso gracias a que se sigue tejiendo redes de gas y bueno, y hay nuevos usuarios, ¿no? Bueno, primero acá tenemos, no sé, acá. Upa. En el comparativo tenemos, bueno, que estamos en el peor de los volúmenes operados en los últimos 3 años y acá hablan de los clientes, que son 620.000 contra 617, y las inversiones, como dije anteriormente, acá es 13,29. Cabe mencionar que el acuerdo transitorio de renegociación no se prevé inversiones obligatorias durante la vigencia de la tarifa de transición, incluido ahora con las zonas frías, ¿no? Los gastos de naturaleza son 2.312,6 millones, siendo un ahorro del 16,6 en el interanual. Deudores y cobrales bajan un 77,6%. Esto es porque, bueno, ya se está reconstituyendo el trabajo y están pagando, no están trasladando los pagos. Las remuneraciones bajan un 1,6 y la plantilla baja de 2,71 a 2,69 semestral.
Igualmente, según un acuerdo sobre escalas del 3 de marzo del 2021, hubo un aumento en el semestre de 15 en mayo y un 5 adicional en junio. Bien. Bueno, acá tenemos los costos. Lo que quiero recalcar es incobrables, que tenemos 138.700. El año pasado era 618, se gastó con 51, remuneraciones 478 millones el año pasado, incluso incobrables eran más que las remuneraciones, y este año es 471. Lo de la plantilla lo vimos en el cuadro, así que las paritarias está puesta como una reseña. Otros ingresos y egresos operativos acarrean un saldo positivo de 175,2 millones, un 52,8% mayor que el año pasado, por saldo positivo en intereses comerciales. Los resultados financieros acumulan un saldo prácticamente nulo. Ahora lo vemos en los cuadros. El año pasado un déficit de 122,2 millones por tenencias negativas generadas por pasivos, es decir, rendimientos negativos. Los deudores comerciales a cobrar vencidos son parte del 26% del total, sumando 1.496 millones. Al final del 2020 formaron el 44,2% y el trimestre pasado un 40%, o sea que bajó un 14 puntos las cobranzas que estaban vencidas. Es decir, hoy día es el 26% con un 18% ya ganado del cobrance, pues ya no, incluso los incobrables bajaron. Así que eso da la fe que se han cobrado las deudas. Los pasivos financieros suman 3.712,2 millones y suben un 32,2%, y el flujo de efectivo da 74,7, una disminución de 3 veces más. En el año pasado disminuyó más o menos lo mismo. Bueno, esto es por ir pagando deudas y todo eso, ¿no? Y incrementando el pasivo sobre el activo, o sacando efectivo sobre todo esto. A ver qué página tenemos. Bueno, ingresos operativos e ingresos operativos. Acá, como dijimos, lo que es intereses ganados, si bien es menor, hay un ahorro en el saldo, se pagaron menos intereses. En resultados financieros son muy parecidos entre los dos años, y acá por resultados por tenencias generadas por pasivos, 173 millones contra 105. Después tenemos 22. Bueno, lo que dije de los deudores comerciales, ¿no? El año pasado vencido teníamos 1.400, este año 1.425, nos ahorramos 1.000 millones que se han pagado. Incluso la previsión por deudores de cobranza duroso bajó 300 millones. Si hacemos la suma, esto forma parte del 26% y el año pasado era el 44%. Bien. ¿Y qué más dije? Lo de activo financiero. Bueno, lo que está vencido es más o menos un 20% que todavía no se pagó. Y bueno, están las compras por suministro de... esto no es las compras, estos son lo que hay que pagar por suministro de gas, que es lo que más implicancia tiene en los pasivos. Y bueno, acá está el aumento de los pasivos justamente por la deuda en las compras de suministro de gas, que todavía no se pagó. Y por último, en lo que respecta al flujo de fondos, hay una baja importante con respecto al año pasado, pero, o sea, en el flujo efectivo, pero la disminución es pareja. Bueno, el 15 de agosto, por decreto y por régimen de la zona fría, como dijimos, se otorgó un beneficio que reduce las tarifas en un 30% al cuadro vigente, totalizando la provincia de Mendoza el 99% de los usuarios residenciales de San Luis y San Juan. El Comité de Prevención de COVID-19 continuará realizando los monitoreos pertinentes en esta nueva etapa. Proseguir con el mantenimiento de redes, gasoductos, etc., así como la reparación de fugas. Continuar con el proyecto de mejoras e implementación de mejoras de sistemas en cobranza y gestión de créditos bajo el sistema SAP ISU e integrado con la web.
se proseguirá el proceso de mejoras continuas todo al cumplimiento de las certificaciones que va utilizando el, como dice el sistema las certificaciones, sí, las IRAN y todo eso. Acá hablan de la vigencia del beneficio equivalente a una reducción del 30% respecto al cuadro tarifario vigente. Hablan de estos artículos de esta ley, que es de justamente del consumo residenciales de gas, y que alcanza el 99% de los usuarios residenciales y tiene impacto en todo Mendoza. Bueno, vamos terminando con que la liquidez baja de 1,19 a 1,1, capital de trabajo positivo, la solvencia baja de 1,71 a 1,64, el valor del libro es 61,31, la cotización es mucho menor de la mitad, 27,6, la capitalización bursátil es de 5.585 millones y la pérdida por acción acumulada es 6,62. Es todo, gracias.